El Señor les bendiga, hermanos. Nuevamente agradezco a Dios por permitirnos estar comunicándonos a través de este medio. Yo les invito a abrir la Sagrada Escritura, el libro de Salmos, capítulo 8. Vamos a leer el verso 3 y el verso 4. Nos dice la palabra, y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, el verso 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que lo visites? Aquí, hermanos, vemos algo muy importante. Aquí hay un principio divino que está presente en toda la obra de Dios, por lo cual todo lo creado tiene un propósito ya determinado por Él. Lo que Dios hace, ya desde el comienzo, ya Dios lo tiene predestinado. Ahora, veamos el concepto de lo que es la palabra diseño. Diseño se refiere a un boceto, a un bosquejo o esquema que se realiza, ya sea mentalmente o en un soporte material. Puede ser una maqueta, antes de concentrar la producción de algo. Entonces, esto vamos a ver lo que nos dice ahora en la enciclopedia, cómo lo define a este verbo diseñar, como el proceso de creación y desarrollo para producir un nuevo objeto o medio de comunicación. Ahora, cuando nosotros nos referimos a un diseño divino, estamos hablando de un proceso de prefiguración mental mediante el cual Dios determina un modelo que establece el patrón determinado para el desarrollo de algo. Durante el proceso se debe tener en cuenta además la funcionalidad, la operatividad, la eficiencia y la vida útil del objeto del diseño. Entonces, son pasos que hay que tener muy en cuenta para poder echarlo a funcionar. Ahora, la Biblia nos enseña que Dios, antes de crear una cosa, hizo algunos pasos. Primero, determina la razón y el propósito para la cual va a crearlo. Luego traza el diseño perfecto a la cual se sujetará fielmente. Veamos qué nos dice el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, miren, ¿quién lo dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí hay algo que al decir Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y señoree en toda la tierra, podemos ver que aquí Dios determinó un diseño con un propósito divino. Ahora, para el ser humano en la tierra y luego la trae a la existencia, y debido a esa imagen el ser humano puede responder a Dios y tener comunión con Él y reflejar de manera extraordinaria su amor, su gloria y santidad. El hombre tenía una semejanza moral con Dios. ¿Cómo era esto? Era porque no tenía pecado y vivía en una relación personal con Dios, la cual implicaba obediencia moral. Y era una íntima comunión con Dios. Ahora, nosotros sabemos lo que nos habla la historia, la Biblia. La Biblia nos relata que Dios se paseaba en el huerto del Edén y conversaba con el hombre. Dios se paseaba y hablaba con el hombre cada día, a ver cómo estaba, cómo se encontraba, y había esa interacción entre los dos. Pero pasado el tiempo, la Biblia nos narra que el hombre fue engañado, y al ser engañado el hombre
desobedeció. ¿Y qué pasó con esto? Fue sacado del huerto del Edén. El hombre tuvo que trabajar, Dios le dijo, con el sudor de tu frente comerás. Entonces no fue nada fácil para el hombre durante todo este tiempo y hasta la actualidad. Pero nos dice la palabra en el capítulo 6, verso 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, este versículo bíblico nos muestra claramente cómo el pecado corrompió su semejanza moral con Dios. De cierto modo, la constitución física del ser humano es a imagen de Dios, en la cual iba a manifestarse visiblemente a ellos. Y sería la forma en que un día adoptaría su hijo. Veamos qué nos dice acerca de esto en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 7. Nos dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nosotros vemos aquí lo que nos dice la Escritura, que no dejó de ser completamente divino. Cristo asumió la naturaleza humana con sus tentaciones, humillaciones y debilidades, pero sin pecado. Eso nos dice claramente la Escritura. Y Dios nos muestra que no tenemos, dice, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nos habla claramente aquí la Escritura. O sea, Dios, mientras Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él fue 100% divino y 100% humano. Entonces, Él también fue tentado, lo vimos muchas veces, de diferentes maneras. Y la Biblia nos narra que Satanás lo llevó y dijo: pues si tú me adorares te daré todos los reinos de la tierra. Pero él estaba tan equivocado, y al final de tantas tentaciones, Dios también le habló a través de la palabra. Le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Dios está aquí mostrando que aún el enemigo es creación. Pero la Biblia también nos muestra que Dios no altera sus planes ni modifica su diseño, sino que lo respeta y lo cumple. A pesar de todos los inconvenientes que se presenten en cualquier tiempo, con el fin de que la rueda de la creación gire de manera precisa y se mantenga el orden de todas las cosas, vemos que la justicia del reino de Dios es el resultado del cual da el cumplimiento de sus leyes. Cuando el hombre lo entiende y se sujeta a esas leyes, está garantizando el éxito presente y futuro para él y sus generaciones. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que de acuerdo a nuestros frutos, de acuerdo a nuestras acciones, de acuerdo a lo que nosotros hacemos, estamos nosotros a favor de los principios de Dios o estamos violentando los principios de Dios. Entonces esos son los frutos que nosotros y nuestra generación va a cosechar. Leamos Levítico capítulo 26, verso 3 al 6. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y lo pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis,
y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Vemos aquí, hermanos, que la naturaleza pecaminosa del hombre y su orgullo no le permite ver el amor, la misericordia, la solución de los problemas. Dios, la lectura que acabamos de tener, si anduvieres, dice aquí la palabra bien claro, en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y habitaréis seguros en la tierra y no habrá quien os espante. En otras palabras, hermanos, tantas cosas que ha pasado en este mundo, aún de los tatarabuelos, los abuelos, toda esa generación pasada nuestra. Cuántas cosas ellos también pasaron, cuántas pestes ha pasado al mundo entero. Pero aquí la palabra de Dios dice que habitaremos seguros en la tierra y no habrá quien nos espante. Entonces, ¿a qué Dios estamos sirviendo? ¿Cuál es el Dios que nosotros está habitando en nuestro corazón? Ahora, la Biblia nos dice que tanto la bendición como la maldición están intrínsecamente relacionadas con el cumplimiento o la violación de las leyes divinas. Ahora, en Isaías capítulo 46, verso 9 al 10 nos dice: acordaos de las cosas pasadas. Miren cómo tantas cosas que pasó que aún las escrituras lo dice. O sea, desde la fundación del mundo, cuántas cosas han pasado. Dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Bendito sea Dios. El verso 10 nos dice que anunció lo por venir desde el principio, desde el momento que fue fundado este mundo, y desde la antigüedad los que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Miren lo que Dios hace. Mi consejo, dice, permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Entonces, vemos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos habla de una reflexión personal hacia nuestro Creador. La Biblia también nos habla de otros reinos. Así tendremos una mejor comprensión del mundo en que vivimos y cuál es nuestro propósito. Podemos ver dos reinos, hermanos, que interactúan con el reino de Dios, y su influencia afecta nuestras vidas considerablemente. Primero vemos el reino de las tinieblas. ¿Qué es esto? Mucha gente cree que y dicen: no, si el diablo somos nosotros mismos. Si el diablo está ahí, es el fulano, el sultano que veo cada día. Pero la Biblia nos habla bien claro acerca de esto. Aquí el reino de las tinieblas se refiere al reino de Satanás. Este reino es falso, mediante el uso sistemático de la mentira, creado en una falsa realidad. Así engaña al ser humano, lo ha apartado de Dios, sometiéndolo a sus propósitos. Las tinieblas es vanidad de todos sus propósitos, por lo tanto no puede sostenerse. Ahora este reino creado, hermanos, con engaño, con astucia, rebelándose contra la autoridad de Dios, su creador. La Biblia nos narra acerca de esto, de cómo, de qué forma fue revelado, de qué forma se creó este reino. Veamos, si alguien tiene duda, veámoslos en Ezequiel capítulo 28, el verso 15 y el 17 nos dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El verso 16: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. El verso 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé
por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti. O sea, miren, este es un ejemplo de lo que es desagradable delante de Dios. Esto el hombre puede caer en esto también. Y por eso Dios lo ha dejado aquí como ejemplo para que nosotros no cometamos ese error. Ahora, Satanás fue echado del monte de Dios y arrojado de entre las piedras del fuego. Se halló en él maldad, pecado y lleno de iniquidad. Eso nos está diciendo la palabra de Dios. Son los versos que acabamos de leer. Entonces la palabra de Dios nos muestra que el poder de Satanás es limitado. ¿Por qué? Porque es padre de mentiras. Él fue derrotado por su creador. El infierno fue hecho para él, hermanos, y los ángeles que le siguieron, no para el ser humano. Pero el hombre por su propia concupiscencia se dejó engañar y su destino será el infierno. En el libro de Efesios capítulo 2, verso 12 nos dice: y Él os dio vida a vosotros, hablando al ser humano, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. El verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando estábamos en otro tiempo, se refiere a los hijos de Dios cuando después que aceptaron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ya somos nueva criatura. Dice la palabra que las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Entonces, nosotros no podemos andar en los tiempos antiguos, no podemos andar en las veredas antiguas que antes hacíamos las cosas pecaminosas. Ahora todo es diferente desde el momento que Jesucristo reina en nuestros corazones y en nuestra vida. Ya no vivo yo, decía Pablo, mas Cristo vive en mí. Veamos qué nos dice Apocalipsis, capítulo 12, del verso 7 al 12. Vamos a leer. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. Entonces aquí, hermanos, vemos que el diablo es padre de mentiras. Ha descendido a vosotros, dice, con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Dios, que es el alfa y el omega, el que es el principio y el fin de todo, nos revela el final establecido para el reino de las tinieblas. Todo está dentro de un plan divino, hermano. No es esto de que Dios acordó recién de hacer algo por la circunstancia, no. Todo está dentro de un plan divino, determinado desde antes de la fundación del mundo, que en el fin de los tiempos se consumará con la restauración de todas las cosas conforme a la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que Dios ya tenía todo planeado. Ahora, veamos cuál es el tercer reino. El reino que Dios creó para el hombre está en el diseño de Dios y su origen lo describe. Veamos en el libro de Génesis capítulo 1, verso 26. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra,
y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí, hermano, en este verso, desde el comienzo Dios nos muestra su diseño divino con su propósito original y su plan para con el hombre, para que el hombre pueda ser señor de la tierra, porque aquí está diciendo que se señoree sobre todas las cosas que Dios ha creado. Así como Él es Señor de los cielos, Dios es Dios único, es Señor, es Rey. Por lo tanto, le da al hombre en la tierra una posición semejante a la de Él. Ahora, esta posición era la que Satanás anhelaba tener. Él quería ser semejante a Dios para reinar. Dios lo echó de su presencia. Entonces él anhelaba de cualquier manera, pero al ser echado de su presencia, ahora el hombre fue creado en la tierra para ser el reflejo de lo que Dios es en el cielo. Este diseño establece un principio para que pueda ser posible que el hombre traiga a la tierra la justicia del reino de los cielos y que viva sujeto al gobierno de Dios, reconociéndolo como su Señor, Rey y su juez. Ahora, el hombre por sí es débil, hermano, pero Dios es su fortaleza. La Biblia nos dice eso. Esto es tremendo. Dios no nos ha abandonado, Dios no nos ha dejado solo. Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, dice la palabra, en cualquier clase de tribulación que nos encontremos. El reino del hombre sí está en el diseño de Dios y tiene su sustento en la palabra de Dios. Eso significa que es un reino verdadero, está llamado a permanecer para siempre. Veamos en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 32. Ahora, Dios así lo estableció. Por eso el ángel Gabriel anunció el nacimiento de Jesús. Le dijo a María que su reino no tendría fin. ¿A quién se lo dijo? No a María. Se lo dijo al ser que iba a venir, que iba a estar en el vientre de María, que ese reino no tendría fin, el reino de Jesucristo. Ahora, veamos en el libro de Efesios, capítulo 1, versos 9 y 10. Nos dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, hermanos, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí vemos, hermano, el plan divino. Es que Dios ha establecido un tiempo en el que se reunirá en uno estos dos reinos, tanto el reino de los cielos como el reino del hombre. Será uno solo, hermano. ¿Cómo será esto? Por eso Jesús, escuche bien, por eso Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, vemos aquí, porque la palabra dice Jesús es el Hijo del hombre y como tal es el heredero del reino del hombre en la tierra. Pero también Jesús es el Hijo de Dios, como tal es el heredero del reino, ¿de dónde? De los cielos. Por lo tanto, cuando Él se siente en su trono, aquí está hablando Jesús, cuando se siente en su trono, los dos reinos se unen y Él reinará sobre los cielos y sobre la tierra. Ese fue el resultado de su obediencia absoluta a la voluntad del Padre, que lo llevó a obtener la victoria sobre Satanás y su reino de tinieblas. Nosotros vemos que Jesucristo fue obediente cuando vino aquí a la cruz y tuvo que morir en la cruz del Calvario por nosotros. Pero también vemos que al tercer día Jesús, o sea en este caso Jesucristo, obtuvo la victoria, y la palabra dice que su victoria es nuestra victoria, y obtuvo la victoria sobre Satanás y sobre el reino de las tinieblas. Ahora,
El problema del hombre es la falta de comunión con Dios. Aún no hemos entendido cuál es nuestra verdadera necesidad. Dios nos ama y anhela revelarse a nosotros. ¿Cómo quiere revelarse Dios al hombre? A través de su palabra. Revela sus propósitos, sus principios y beneficios de vivir una verdadera vida de adoración a Dios en espíritu y en verdad. A Dios no lo podemos engañar. Nadie puede engañar a Dios. Si alguien se quiere acercar a Dios por conveniencia, solamente porque tiene una situación difícil o porque esta situación que está pasando el mundo, Dios conoce los corazones y dice la palabra que Él pesa los corazones y los pensamientos de las personas. Ahora vemos que la comunión íntima de Dios es con los que han aceptado a su Hijo en su corazón y hacen su voluntad. Entonces, si cada una de las personas que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y nos esforzamos y buscamos la manera de tener esa comunión con Dios, buscamos la manera de que Él oír su palabra, de poder escucharle su voz, de poder sentir la paz, la tranquilidad, la seguridad, la confianza de Dios en nuestro ser, en nuestro corazón. Entonces, ¿qué pasará? Entonces ahí vendrá que Dios a sus hijos hará conocer su pacto. Entonces es la manera en que Dios puede revelarse a una persona. No por las circunstancias vamos a buscar a Dios, sino porque le necesitamos. Porque Él es nuestro Dios, nuestro Creador. Y es tiempo de que nosotros como hijos de Dios nos acerquemos a buscar la presencia de nuestro Padre Celestial, de nuestro Creador. Porque no sabemos en qué momento podemos partir de esta tierra. Pero la decisión es nuestra hacia dónde vamos. ¿Qué estamos nosotros haciendo para poder ser merecedores del reino de Dios? ¿O nosotros vamos al reino de las tinieblas? Depende de cada uno de nosotros. Porque Dios dio a su Hijo unigénito, en la cual dio su vida por cada una de las personas que desean y anhelan conocer a ese Dios verdadero, ese Dios en la cual un día fuimos engañados por Satanás para poder alejarnos de la presencia de Él. Pero Él está con sus brazos abiertos esperando que cada uno de sus hijos, en la cual Él creó en este mundo, pueda reconocerlo y acercarse a Él. Y yo les invito, hermanos, a que reflexionemos acerca de este diseño, porque cada uno de nosotros no hemos nacido porque así lo quiso la naturaleza humana. No, Señor. Hay un propósito en las manos de Dios para cada uno de nosotros. Oremos, hermanos. Padre que estás en la gloria, yo te doy gracias, porque a través de tu palabra podemos saber y entender que tú tienes un diseño perfecto para cada uno de nosotros. Tú tienes un comienzo, tú tienes un fin para nosotros, Señor. Un fin de gloria si nosotros lo decidimos servirte y seguirte. Padre, gracias, porque no estamos a la deriva, sino que tú estás con nosotros. Como dice tu palabra, si tú estás con nosotros, el Rey de Reyes, Señor de Señores, está tu protección con nosotros, Dios. ¿Quién contra nosotros, Dios? Porque tú eres el hacedor de maravillas, tú eres el Dios, el principio y el fin, tú eres el alfa y el omega, y tú eres quien pelea por nosotros, tú eres quien nos sostiene en tu mano, y estamos en ti más que seguros. Muchas gracias, Santísima Trinidad, por este momento tan especial, de poder compartir con mis hermanos el diseño perfecto que tú has hecho en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.